You know it still hurts a little bit, but not that much. 'Cause if you want somebody else, who am I to judge? I've been thinking about you all the time, but that's alright. I'm starting to get used to it, think I'll survive. I met you in the summer, when you left it was cold. Said we loved one another, guess that we were wrong. I met you in the summer, our love was out of control. I've been going crazy without you, I'm so alone. I met you in the to do. I'm just staring at my walls and talking to myself now and then. I'll try to laugh, but I'll cry a bit as well. I was never any good at being away from you. I met you in the summer, when you left it was cold. Said we loved one another, guess that we were wrong. I met you in the summer, our love was out of control. I've been going crazy without you, I'm so alone. I met you in the Buenos días, hoy es viernes 13 de mayo, son las 10 de la mañana, estoy al lado de la Torre C. Aquí me parece que van a empezar ya a quitar las dos torres de apeo, están ahora empezando a desatornillar y está la grúa justo encima con los ganchos. Y ya os puedo decir que ha venido una grúa grande junto a la Torre A, así que me parece que la semana que viene vamos a tener izado del cordón superior, que va a permitir unir esas pirámides de tubulares que han estado conformando estos últimos días. Y en el resto de puntos no he visto nada más, así que yo me voy a dar la vuelta a partir de aquí a ver si hay más novedades. Yo me imagino que seguirán trabajando en la viga museo. Yo creo que hacia el extremo sur todavía no ha alcanzado su máxima longitud. Aquí hace poco estaban desatornillando el primero de los segmentos de la torre de apeo interior y yo creo que ahora están preparando la grúa para quitar ese primer segmento. Y luego ya cuando lleguemos a la Torre A veréis la grúa. Estaban quitando tornillos hasta hace un rato justo de ese punto donde están ahora. Han bajado, han vuelto a subir. Pero entre que siguen quitando tornillos, le ponen las cadenas al segmento de la torre de apeo y lo bajan, bueno, todavía falta un rato. Aquí en el fondo norte por ahora no hay nada. Están todos los trabajadores desayunando, me imagino. Algo están haciendo en esa estructura que subieron en su día sobre la Torre D. Pero el resto ya veis que está todo bastante tranquilo.
Aquí están hormigonando, me imagino que algún suelo. Posiblemente los que están dando al norte del pilar de hormigón. Hay un trabajador justo en esa última planta, creo que lo podéis ver en el centro de la imagen, así que posiblemente vaya por ahí. No sé si están volviendo a trabajar en las extensiones de las riostras, porque ahora mismo hay una cesta. Creo que la podéis ver arriba a la izquierda. No sé si es posible que estén instalando alguna viga de atado. Y abajo a la izquierda, al lado de la torre A, ya podéis ver esa grúa de color blanco, más grande que la otra. Por eso yo pienso que habrá izado la próxima semana. Te digo que no sé si están instalando algún tipo de viga de atado. Hace un rato estaban dándole a algo con un martillo o con un mazo. Desde aquí se ve bastante mejor que están poniendo esa viga de atado. Yo creo que aquí llevaban ya un tiempo sin trabajar en esta parte. Me imagino que antes de pensar en subir el cordón superior tendrán que instalar alguna tubular más y también debería llegar una segunda grúa. Si no me equivoco, hay otra grúa detrás de la grúa de Fraile. Está ahora mismo poniéndose los contrapesos. Pues efectivamente hay dos grúas, lo que ya no sé si son las dos que van a poder izar las dos vigas del cordón superior. Y posiblemente incluso la viga que permita el cierre de la esquina sureste. Aquí hay un par de grúas pequeñas de aguado, pero vamos, no parece que vaya a haber mucha actividad en este punto.
Aquí todavía les falta un poco para llegar al extremo sur de la Viga Museo, para llegar a su máximo de longitud. Han estado antes descargando material nuevo mientras grababa cómo quitaban ese segmento de la torre de apeo, y yo creo que era precisamente para la Viga Museo. Yo creo que este material es para la cubierta, y el que está ahora a la derecha que vais a ver es para la Viga Museo. Son las 12:30 y termina aquí el recorrido de hoy. Estoy en la calle Rafael Salgado, en el fondo norte. Ya habéis visto que han quitado una de las dos torres de apeo que aún faltaban por quitar. Me imagino que ahora se pondrán con la otra, así posiblemente mañana ya no esté ninguna de las dos. Y están preparándose para el izado del cordón superior en la torre A, y posiblemente también para el cierre de esa esquina sureste. Así que ya veis que viene una semana importante antes del cierre de la temporada. Ya sabéis, el domingo 22, Real Madrid Betis a las 6:30 aquí en el Santiago Bernabéu. Así que yo me despido por hoy, os deseo un buen fin de semana, y ya sabéis, si os ha gustado el vídeo le dais a me gusta, y si no estáis suscritos, por favor suscribiros para apoyar al canal. Nos vemos mañana, adiós.